¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el estado de los derechos de la mujer y los niños en la Argentina bajo mi ley, con otra notable invitada, Virginia Franganillo, socióloga directamente desde Buenos Aires. Virginia Franganillo, una cálida bienvenida al programa. Bueno, para mí una alegría y un orgullo estar con este periodista tan apreciado por mi país, así que muchas gracias, muchas gracias por el momento que es tan importante que se sepa en el mundo qué es lo que está pasando en la Argentina y espero poder en ese sentido compartir con ustedes este momento que es un momento de felicidad porque venimos de una gran movilización. Bueno, justamente te agradecemos por justamente aceptar la invitación. Te refieres a una movilización que ha pasado en días recientes, en donde hubo una movilización sobre los grupos LGTB y además antifascista y antirracial. Cuéntanos cuál es el momento que está viviendo la Argentina en ese aspecto. Me parece que es muy importante explicar al mundo de esta condición de la Argentina, que ha sido un país, como se llama sociológicamente, de modernidad temprana, lo que significó la educación pública, gratuita y obligatoria, digamos, eso es muy significativo, y lo que han sido también los derechos de las mujeres en la Argentina. Fíjate vos que el primer congreso feminista fue para el centenario de la Argentina en el año 1910 en Buenos Aires. Entonces, ya era una rara avis, digamos, la Argentina. Y así produjo varios fenómenos, quizás el más reciente, que pueden reconocer todas las generaciones. De acá salió el Ni Una Menos, de acá salió el paro que fue después internacional de mujeres. Viste, de acá salió la primera ley de cupos, ¿no? En el mundo, digo, que obligaba a los partidos a incluir un 30% de las listas de mujeres, que si bien Europa, como se sabe, la socialdemocracia lo incluía partidariamente, pero que esa ley obligaba a todos los partidos porque modificaba la ley electoral de todos los países. Y eso viralizó. Década del 90, yo presidía el Consejo Nacional de la Mujer, lideró el Consejo ese proceso. Las leyes de identidad de género, pioneras también durante las etapas de los gobiernos de Néstor y Cristina. Entonces, la Argentina tuvo, como decimos, porque lo dice un tango, tienen ese qué sé yo, viste, ¿no? Que aparecemos en las películas, muchas, ¿no te parece que aparecemos demasiado en las películas? Entonces, la Argentina tiene esa historia tan importante, ¿no es cierto?, de las grandes movilizaciones, de la organización popular, de los derechos tempranos y de nueva generación. Y sin embargo, durante todo este año, que si bien hubieron protestas importantísimas, digamos, de lo que fue los primeros meses, recordarán o frente a un programa de crueldad, como le dicen, planificada, de vulneración de la Constitución Nacional, de vulneración entonces de la democracia, hubieron respuestas muy fuertes de las centrales sindicales, de los movimientos sociales. Quiero recordar que en la Argentina, ¿no es cierto?, creció la pobreza, el hambre, eliminaron todos los programas alimentarios, esas movilizaciones fueron muy importantes, muy solidarias de amplios sectores, fue contra la universidad y la respuesta fue algo que también trascendió, digamos, a los estudiantes, los egresados, como podemos ser de muchas generaciones, ¿no? Y los trabajadores y las trabajadoras de las universidades, sino que son temas muy identitarios y fueron muy masivas. Ahora, desde las organizaciones feministas y desde las organizaciones del LGBT, estamos accionando y militando muy fuerte y en todo el territorio nacional. Y somos las más agredidas, somos entre las más agredidas. Y sin embargo,
Yo en este momento hemos creado una transversal de las históricas del feminismo, la colectiva federal feminista por los derechos humanos y la democracia, pero además coordina una comisión importantísima en el Partido Justicialista sobre los cuidados, que también todas las políticas de cuidado, digo esto porque en Europa muchas de las cosas que hicimos acá las tomamos de Europa, todo eliminado. No habíamos podido instalar, yo te diría, como un tema de movilización que trasciende también nuestros propios sectores. Entonces, esta movilización creo que ha significado muchas cosas. Una de ellas es que ellos se sienten muy robustos, muy seguros, ¿no es cierto?, en el manejo de la agenda económica que para ellos es central, ¿no es cierto?, la agenda de la macroeconomía. Una agenda que después podemos hablar, que es una agenda de destrucción de la economía argentina, ¿no es cierto?, y de entrega total, digamos, ¿no es cierto? Ahora, esto fue algo que pudo enhebrar absolutamente todas las demandas. Y eso fue increíble, me explico, digamos, porque estaban los jubilados, estaban las maestras, estaban los niños de las escuelas, por supuesto los feminismos, por supuesto los sindicatos, los movimientos sociales, los distintos bloques, distintas fuerzas políticas de oposición y más. Era un río de jóvenes. Entonces yo creo que ahí capturó como si yo te dijera, acá se está defendiendo mucho más que una política específica, digamos, para un sector muy importante de la sociedad, pero que son políticas de minorías. No, acá el clamor era basta Milei, fuera Milei, no podemos más. La palabra fascismo, otra cuestión, digamos, nosotros, América Latina, está incorporando este debate, que es un debate internacional, y acá discutimos si es fascismo, si es neofascismo, si es protofascismo, porque acá nos encontramos con una particularidad que esta ultraderecha es antinacional y antiestado, ¿no es cierto? Pero digo, todos esos componentes y más, y una suerte de una minoría intensa, ¿no es cierto? Fue como una chispa que expandió, digamos, un clamor, ¿no? Que se expresaba como se expresan esas marchas, como son nuestras marchas, con una enorme alegría, con abrazos, con amor. Entonces le estamos respondiendo, como siempre dijimos, pero esto no es solo los dichos al odio. Hay una campaña, no solo en la Argentina, digamos, de odio, con abrazos, con bailes. Entonces todavía estamos todavía un poco emborrachadas, digamos, de esa experiencia vital. Y creemos que, y eso también se está conversando y mucho, si es un corteaguas, digamos. Y acá está un parteaguas que está marcando de que que se está rompiendo, digamos, esto que ellos muestran, del modo que lo muestran, esa hegemonía, ¿no es cierto? De modo que es un gran desafío para las fuerzas sociales y para las fuerzas políticas, y acá decirlo muy especialmente, hay un plan organizado desde hace 50 años, ¿no? Desde el consenso de Washington. Ahora, cuando uno veía la plataforma de, bueno, en la Argentina fue golpe militar, golpes de mercado, una Argentina que se convirtió después de la dictadura en un país inviable, ¿no es cierto? Ese país de la prosperidad, del progreso social, etcétera, etcétera. Bueno, es la recuperación democrática y todos los problemas que han tenido todos los gobiernos demuestran eso. Entonces, digo, han convertido ese modelo que hoy estalla con un modelo todavía mucho más complejo y más excluyente, no necesita de la política. Entonces, digo que sí, como militante política y feminista que soy,
creo que también esto puede ser una oportunidad, digamos, para que las fuerzas políticas democráticas, ¿no es cierto?, puedan oxigenarse, por decir algo, y esto que venimos peleando muchas de nosotras adentro de los partidos políticos, ¿no es cierto?, que los partidos vuelvan a enamorar a las sociedades. Entonces estamos con un problema muy serio que, insisto, es global. Si estamos ante el fin del mundo, por ejemplo. Entonces, el fin del mundo no se puede entender si previamente no se eliminó a la política como intermediación, como etcétera, etcétera. Virginia, No sé si te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Virginia Franganillo directamente desde Balcarce, en la Argentina. Estamos hablando sobre los derechos de las mujeres y los niños bajo el gobierno del ultraderechista Javier Milei. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Virginia Franganillo directamente desde Balcarce, en la Argentina, sobre el estado de los derechos de las mujeres y niños bajo el gobierno del ultraderechista Javier Milei. Precisamente, Virginia, Javier Milei lleva un poco más de un año en el gobierno y a hoy, ¿cómo calificas entonces el estado de los derechos de las mujeres y los niños respecto a cómo eran antes de la llegada de este ultraderechista Milei? Hay dos procesos, muy brevemente lo explico. La política económica y social ha producido un incremento brutal de la pobreza y la indigencia, la duplicó en 3 o 4 meses, digamos, sobre un problema preexistente. Y esa pobreza, desde hace muchas décadas, está feminizada, y siempre dijimos que al estar feminizada iba a estar infantilizada. Y por otra parte, por eso que el impacto ha sido brutal, ha eliminado todas las políticas de protección y de promoción, tanto para las infancias como para las mujeres y las diversidades. Entonces, nosotros eso lo estamos midiendo desde el CELS, un centro de investigación, de derechos humanos, a través de la cocina de los cuidados, y decimos muy brevemente, digamos, que se eliminaron ya el 90% de las políticas de cuidados. Tú también has estado relacionada con el Observatorio de Género y Pobreza Argentina. ¿Y qué es lo que ha detectado este observatorio? Bueno, ese observatorio ya no tiene más vigencia, y lo que estamos haciendo ahora lo estamos haciendo desde el CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, y tenemos un monitoreo trimestral que ha tenido mucha difusión, porque son temas, como vos sabes, los cuidados están altamente feminizados y altamente invisibilizados, y tiene que ver fundamentalmente con la reproducción social de la pobreza y la igualdad. Entonces, ya el 90% han sido eliminadas. También hemos medido el impacto sobre las infancias, las adolescencias, los adultos mayores y las personas discapacitadas, y son los sectores todos más agredidos, donde me explico, no solamente que se congelan y que hay las jubilaciones, sino que además se elimina la universalidad de los medicamentos, y podría decirte otros tantos, o sea, se dejan de transferir alimentos, y todo lo que era el trabajo comunitario se desfinancia, se agrede a las organizaciones comunitarias, se las reprime. Entonces, es como una operación integral donde los efectos están, hablaré en la próxima pregunta seguramente sobre los efectos que también estamos observando y que lo estamos difundiendo.
Bueno, justamente un tema también más que preocupante para el país es el tema de los femicidios. Acá estamos hablando de que en lo que va del 2025, un femicidio cada 20 horas, en el 2024, para decir cifras muy fáciles, muy redondas, un femicidio por día. Y este ultraderechista Milei quiere cambiar las leyes para eliminar el tema de una ley respecto al femicidio. Cuéntanos brevemente cuál es la situación de la mujer respecto a este tema. Decía antes que se eliminaron todas las políticas. Había un programa espectacular que habíamos logrado acompañar, donde hubieron más de 400.000 mujeres que recibieron un apoyo económico mínimo, pero que es un tema clave para que las mujeres puedan salir de la violencia. Y también de todos los centros de acompañamiento, de formación, de operadoras y acompañantes terapéuticas, etcétera, etcétera. Eso por un lado, y por otro lado, el clima que se ve, la situación social, es una situación donde se han incrementado todos los tipos de violencia. Ahora, los datos que tenemos no son creíbles. Dicen que disminuyó las tasas de femicidio, no es lo que estamos viendo en los territorios. En los territorios se ve todo tipo de violencia y todo incrementado. ¿Me explico? Entonces, la figura del femicidio efectivamente se incorporó en la Argentina hace unos años, es un logro muy importante. Es inconstitucional lo que quieren hacer, creo que están amenazando, porque es una burrada. La Argentina también tiene, decirlo, ya en el año 1994, cuando reforma su constitución, en democracia se había reconocido las convenciones de derechos humanos, y esas convenciones de derechos humanos, ¿no es cierto?, pasan a ser constitucionales. Entonces, acá, toda la legislación, y especialmente esta legislación, es una legislación constitucional. Pero la acción que desarrollan es una acción de amedrentamiento, me explico, digamos, de no reconocimiento de la violencia de género. Y eso ya sabemos cómo opera, digamos, ¿no es cierto? Y seguramente, y estamos viéndolo también, que las mujeres tienen mucho temor ahora por denunciar. Y no hay dónde denunciar porque los servicios se desmantelaron. Me explico, esto es, digamos, como un resumen que te hago de una situación que es lacerante. Ahora, también ustedes tienen un tema, es elecciones en este 2025, y allí, legislativas, y allí, digamos, si este descontento a nivel social tiene la oportunidad de manifestarse en las urnas, ¿tú qué puedes esperar que pase? Porque en definitiva, tú te acuerdas muy bien que en un momento había una ley clave para que pasara en el Parlamento y supuestamente, por lo menos, compraron un voto que fue en definitiva el que movió la balanza a favor de Milei, con lo que te estoy diciendo que entonces los más escépticos dicen, pero todo esto sucede porque en definitiva en los políticos, en la política hay corrupción que permite que estos personajes como Milei salgan adelante. ¿Le podrían poner un freno en las próximas elecciones? Volviendo al principio, la pregunta que nos hacemos no es si está cambiando el clima de época, por decírtelo, si esta gran movilización, que fue entre las grandes movilizaciones de la Argentina, lo que está mostrando es que hay un clima de época. Me explico, eso es lo que aspiramos, y queda un desafío, como dije antes, que los partidos democráticos busquen formas diferentes de hacer política, de unirse, de tener agendas en común. Me parece como que de la base social y de la base más política, digamos, también viene ese clamor. Ahora, tú mencionabas en el primer segmento, decías, y lo podemos conversar más adelante, la filosofía económica de este señor Milei. ¿Qué es los comentarios que te merece? Bueno, es devastadora. O sea, personas con altos ingresos, como vengo a ser yo,
en el sentido de que tengo una buena jubilación y que además tengo una renta familiar, pasé a ser pobre. Me explico, en 24 horas pasé a ser pobre. Vos considerá que estamos con precios de la canasta familiar más altos que en Europa, ¿no es cierto? Y es miserable lo que gana. La gente está, no solamente el cierre, el impacto sobre las pymes, que son las generadoras de empleo, el alto precio de los servicios que se han multiplicado por 400. ¿Entendés? Entonces en la Argentina hay hambre, hay miseria, las clases medias la están pasando muy, muy mal. O sea, esto no es solamente para los sectores populares, el impacto, por supuesto, ahí hay hambre, tenés que estar en las calles de Buenos Aires. Quiero decirte, soy valcarceña, pero vivo hace mucho en Buenos Aires, pero voy mucho a Valcarce. Pero es impresionante en todos los barrios de Buenos Aires. Yo creo que es mucho mayor que la crisis del 2001, y que fue la crisis del fin de la convertibilidad. Entonces, en la Argentina hay mucho peligro, hay mucho riesgo. Yo he viajado por muchas de las provincias argentinas, ya están aplicando el RIGI, que es una ley que se les ha dado a las empresas extractivas internacionales con ninguna contraprestación de impuestos, ni cuidado del medio ambiente, ni generación de empleo. Entonces es un plan de saqueo integral, pero que fue muy, muy rápido. Me explico, vos así, en 45 días pasaste a ser pobre. Virginia, ahora al mismo tiempo, acá estamos hablando de un presidente que cuando estaba en campaña electoral, para posicionarse como un outsider, como alguien que no pertenecía, digamos, al sistema, entre comillas, él decía que había que combatir lo que él decía entonces la casta, y él definía la casta como, digamos, la élite del 1%, de los oligarcas, de la gente más acomodada, y ahora lo que hay consenso por parte de todos los analistas que en definitiva este señor se ha dado vuelta como una media a la hora de llegar al poder, y en realidad la casta pasó a ser los pobres, es decir, al que le está pegando es justamente a la clase más vulnerable, y a la casta no la toca, sino más bien todo lo contrario. Entonces la pregunta es, ¿ha traicionado su promesa de campaña? Yo creo que en parte, ¿no? Hay que decir también que el voto de Milei fue un voto castigo, podríamos, como se decía antes, ¿no? La gente estaba enojada con la política. Quiero decirte, acá tendríamos que analizar mucho esto, porque también fue el de la Argentina, como el resto del mundo, estuvo un castigo a los gobiernos que tuvieron que gestionar la pandemia. O sea, es un voto también que por un lado también se explica por la pérdida, digamos, de confianza y de expectativa en los partidos tradicionales, ¿no es cierto?, de injusticias y también de una rabia generalizada que empezó a brotar en el mundo y encontró entonces en uno que parecía un payaso. Nadie le atribuía ninguna seriedad, hay que decirlo también, y desde la política lo mirábamos de esa manera, que pudo captar el sentimiento ese, más si váyanse todos al diablo, digamos, ¿no es cierto? El proceso es un proceso, el proceso social es un proceso también para conversar mucho, ¿no es cierto? Porque estas expresiones son consecuencia de un estado también de la sociedad. Entre la sociedad y la representación política es un continuum, digamos, ¿no es cierto? No son cosas diferentes. Entonces te encontrás que hay una mayoría intensa, por lo menos un 50% del voto, que no pertenece solo a un sector social, pertenece a muchos sectores sociales y gente muy sencilla, muy humilde, que dice hay que esperar, hay que aguantar, ya va a cambiar, otros no. Entonces, él
él ha dado en un tema que es muy caro para la Argentina y quizás otros países no lo pueden explicar, que es el tema de la inflación. La inflación ha sido muy estudiada por todo el mundo, la Argentina ha sido muy estudiada, les cuesta explicar, pero el tema de la inflación desmorona a las personas, por decirla de una forma sencilla. ¿No es cierto? Entonces, en eso como directamente, viste, mató de hambre a todo el mundo, ¿no? Menos al Fondo Monetario Internacional y a los 5 ricos de la Argentina que les saca hasta impuestos, lo vimos ayer, anteayer, ha significado eso de secar prácticamente la economía, pero que la inflación bajó. Entonces la gente se contenta con eso. Es muy difícil tener, sinceramente lo digo, porque uno habla con los economistas todo el tiempo y lo que está pasando en la experiencia argentina es totalmente excéntrico, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil evaluar, y voy a tu pregunta, sí creo que nos pasa que después de la movilización del sábado, puedo decirte que hay otra energía social. Estamos más esperanzados. Ojalá que la dirigencia política esté a la altura de la circunstancia. No tenemos, por otra parte, mucha oposición. Sinceramente, eso es lamentable. Hay bloques muy sólidos, como Unión por la Patria en diputados en el Senado, pero hay una crisis. Este modelo del capitalismo ha intensificado fuertemente, ¿no es cierto?, la crisis de la política. Se ve Europa claramente, pero el resto también del mundo, ¿no es cierto? Virginia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Virginia Franganillo, directamente desde Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias a vos y un saludo a todas las personas que me han escuchado.